que dice lo siguiente. La tubería de aspiración de una bomba de flujo radial para agua tiene un diámetro de 16 centímetros. El fluido se mueve con una velocidad de 6 metros sobre segundo. La bomba tiene 6 álabes, o sea, el rodete de la bomba tiene 6 álabes y gira a 1200 revoluciones por minuto. El coeficiente de flujo a la salida del rodete es de 0,11. El radio del ojo del rodete es el radio a la entrada, es de 8.6 centímetros. Y el radio exterior es el radio a la salida del rodete, dice 8/3 del radio del ojo. La fracción cubierta por los extremos de los álabes a la salida y a la entrada son respectivamente 0,06 y 0,12. La bomba opera con flujo radial puro a la entrada y la componente meridional de la velocidad absoluta se mantiene constante a la entrada y salida del rodete. El ángulo de flujo a la salida del rodete es de 24 grados. Suponiendo que la bomba pierde 8% de la altura de carga teórica con un rendimiento del 90%, 98% y un rendimiento volumétrico del 97%, calcular el espesor del rodete a la entrada y el ángulo de flujo. B, la altura de carga teórica, la altura útil, rendimiento hidráulico. Y C, la potencia de accionamiento. Entonces, como ven, es un enunciado largo. Tengo varios datos. Lo van a analizar con calma luego que les explique la solución del ejercicio. Aquí está el resumen de todos los datos que me han dado, ¿no? Diámetro interior o diámetro del ojo del rodete, velocidad, número de álabes, velocidad de rotación, coeficiente de flujo a la salida del rodete, los radios, etc. Todo está aquí. Flujo radial puro significa que no hay componente tangencial a la entrada. El ángulo alfa 1 es 90 grados. Es decir, todo el resumen de datos está en este sector. Después vienen las preguntas. Me han preguntado espesor del rodete a la entrada, ángulo de flujo a la entrada, etc. Aquí están todas las preguntas o las incógnitas que debo calcular. Entonces, lo que debemos hacer es siempre hablar de el caudal, ¿no? El caudal de entrada, el caudal es área de flujo por componente tangencial y el área de flujo es pi por D1 B1, 1 menos E1, que es la fracción cubierta por el extremo de los álabes, o por el espesor de los álabes, por C1M, que es la componente axial o meridional de la velocidad absoluta. Entonces, con datos de salida o con datos de entrada, yo podría calcular el caudal. En este caso, también tengo el área de la tubería de su con la que se mueve el fluido o la tubería de ¿no? Con una velocidad de 6 metros de aspiración o de su 16 centímetros. Caudal, no usando la componente
usando la componente axial, podría calcular con el área de la tubería de succión, flujo en la tubería de succión, diámetro al cuadrado entre 4. Entonces tengo el caudal que va transportado por la tubería de succión, va a entrar a la bomba y luego va a salir de la bomba. Entonces, si con una de las dos ecuaciones planteadas arriba, en este caso con los datos de entrada, voy a despejar el espesor del rodete a la entrada y voy a tener esta expresión. ¿Sí? Necesito algunas cosas adicionales. Coeficiente de flujo. El coeficiente de flujo es la relación entre U2 cuando hablo de salida sobre U1 cuando hablo de entrada. De tangencial a la entrada con datos de salida. Esta definición pues la velocidad a la salida del rodete, la definición coeficiente de flujo de velocidad, puedo calcular la que 17 metros sobre segundo. Dice que la componente que acabo de calcular se mantiene constante. El rodete, por eso es del problema planteado corriendo este procedimiento. Voy a ver, había sido de 8 centímetros. De 8 centímetros. Calculado el espesor a la entrada, lo he hecho todo lo calcular el espesor a la salida del rodete. Los datos. Bien, no sé si hasta usando toda la información que nos han del rodete a la entrada a la salida. Entonces, el ángulo de flujo, el ángulo de flujo a la entrada. Entonces, el ángulo de flujo, planteo el diagrama de velocidades a la entrada. Como es el diagrama de velocidades,
alfa 1 es 90, potencial de velocidad absoluta, trigonométrica adyacente. Primero, con datos de entrada al rodete, calculo que vale 10,81. Luego, aplicando la función trigonométrica tangente, puedo calcular que el ángulo de flujo a la entrada son 16,34 grados. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Haber calculado el espesor del rodete a la entrada, he aprovechado de calcular también el espesor del rodete a la salida y acabamos de calcular el ángulo de flujo a la entrada del rodete. Esto era lo que nos pedía el inciso A. El inciso B me pide la altura de carga teórica, es decir, tendré que usar la ecuación de Euler. Luego nos pide la altura útil y el rendimiento hidráulico. Entonces, para esto tendría que utilizar el número de álabes, ¿no? En este caso me han dado el número de álabes. Y entonces la altura de bomba teórica puede estar definida como el trabajo específico del rodete entre G, o el trabajo específico es la altura de bomba teórica por G, pero como me han dado el factor de carga, puedo usar la definición de factor de carga, trabajo específico entre U2 al cuadrado en el caso de bombas, y finalmente igualando estas dos expresiones, trabajo específico por un lado, trabajo específico por el otro lado, puedo igualar esas dos expresiones y determinar la altura de bomba teórica, en este caso, utilizando los datos que se me han dado, como el factor de carga en este caso. Entonces, la altura de bomba teórica es factor de carga por U2 cuadrado entre G. Y ahora, ¿cuánto es el factor de carga? Según la ecuación de Stódola, y me han dado el número de álabes, la única ecuación que puedo utilizar es esta, la ecuación de Stódola, que toma en cuenta Z, que es el número de álabes. En este caso me han dicho 6. El ángulo de flujo a la salida son 24 grados. El coeficiente de velocidad o de flujo nos han dado de dato a la salida. Cotangente es coseno entre seno, cotangente del ángulo de flujo a la salida, o sea, coseno de 24 entre seno de 24, eso es cotangente, para calcular con la ecuación de Stódola. Reemplazando, tengo que el coeficiente o factor de deslizamiento es 0,717. Ahora, ¿por qué he hecho esto? Porque necesito calcular el factor de carga, y el factor de carga con el factor de deslizamiento están relacionados por esta expresión. Y conocido ya el factor de carga, conocido el coeficiente de flujo velocidad, puedo calcular el factor de carga, que es 0,54. Retornando a lo que quedó pendiente, que era la ecuación,
Para los datos que tenemos, esta es la única forma de calcular la altura de bomba teórica. Ya tengo el factor de carga, tengo la velocidad tangencial a la salida del rodete y entonces puedo reemplazar datos y hallar la altura de bomba teórica, que era lo que me habían pedido. De acuerdo a los datos que se me han dado, la altura de pérdidas es el 8% de esta altura. Entonces, sacándole el 8%, me da 366, que sería la altura de pérdidas. Las tres alturas en la bomba están relacionadas de esta manera. La teórica es la útil más las pérdidas. Y entonces la útil será la teórica menos las pérdidas. Y finalmente tengo que la altura de bomba útil, la altura que toma en cuenta las pérdidas que se han llevado a cabo en la bomba. Esta altura representa la energía útil que la bomba entrega al fluido, 42,07 metros. Obtenida esta altura, aplicando la definición de rendimiento hidráulico, puedo calcular, dividiendo la útil entre la teórica y multiplicando por 100, puedo calcular el rendimiento hidráulico. Rendimiento hidráulico 92%. Y finalmente me han pedido la potencia de accionamiento. La potencia de accionamiento puedo calcular multiplicando la densidad, gravedad, caudal, altura útil y dividido entre el rendimiento total o global, que es el producto de los tres rendimientos. Acabamos de calcular el hidráulico, me han dado el volumétrico y me han dado el mecánico. Entonces, utilizando los tres rendimientos que multiplicados nos dan el rendimiento total o global, podemos calcular que la potencia que va a accionar a esa bomba, o que la potencia que debe accionar esa bomba, son 56.6 kilowatts. Esta debería ser la potencia del motor eléctrico que accionaría la bomba o del motor diésel o motor a gasolina que accionaría la bomba. Entonces, hemos calculado todo lo que se nos ha pedido utilizando, fíjense, si fuera un examen, utilizando todos los datos que se me han dado, porque también podría hacer cálculos muy aproximados, tal vez utilizando algunas tablas o algunas gráficas. Pero si yo tengo los datos que se me han dado, tengo que utilizar esos datos en el cálculo. No puedo, si tengo un dato, no utilizarlo. Entonces, en toda la solución que acabamos de ver, he utilizado todo este conjunto de datos que se nos ha dado al principio, ¿no? Número de álabes, coeficiente de flujo, los radios, las fracciones que cubren el espesor de los álabes a la salida y a la entrada. Hemos utilizado todos los datos que se nos ha dado en el enunciado. Entonces, esa es la solución. Lo que es importante es combinar esos datos de acuerdo a el planteo del problema, ¿no? Aquí, por ejemplo, he podido calcular el caudal con el dato de la velocidad media del flujo en la tubería de aspiración y con el diámetro de la tubería de aspiración. Con esos datos he calculado el caudal que aspira la tubería de aspiración, el caudal que entra a la bomba y que pasa por el rodete.
Y con eso he podido calcular, aplicando continuidad aquí arriba, con el área de flujo, con la componente axial o meridional de la velocidad, he podido calcular, he querido calcular el espesor del rodete a la entrada. Pero todavía me faltaban algunos datos. He usado el coeficiente de flujo, que es la relación de estas dos velocidades. He calculado aparte la velocidad tangencial. Con esa velocidad tangencial he podido calcular la meridional a la salida del rodete. Por condición del problema, esta se mantiene constante, o sea, también a la entrada es la misma. Y entonces con esa condición he podido calcular el espesor del rodete a la entrada. Con los mismos datos, pero a la salida, también he podido calcular el espesor de salida. Como se trata de un flujo radial puro a la entrada, he planteado el diagrama de velocidades y he calculado la velocidad tangencial a la entrada, y con la función trigonométrica tangente he podido encontrar el ángulo de flujo a la entrada del rodete. Ahora, como nos han dado 6 álabes y el número de álabes solo toma en cuenta la ecuación de Stódola, que es esta, y la ecuación de Stódola, con la ecuación de Stódola puedo calcular el factor de deslizamiento, y el coeficiente o factor de carga y el factor de deslizamiento están relacionadas por esta otra ecuación, puedo calcular el factor de carga. Con el factor de carga y haciendo este análisis, puedo calcular la altura teórica. ¿Sí? Con los datos que dispongo. Y luego la altura teórica, puedo calcular las pérdidas y sé que las 3 alturas están relacionadas por esta expresión, por lo tanto calculo la útil. Con la altura útil y la teórica puedo calcular el rendimiento hidráulico y luego ya con los 3 rendimientos o el rendimiento total o global puedo calcular la potencia de accionamiento. No sé si hay alguna pregunta. A ver, voy a ver si hay preguntas en la clase. Si hay alguna pregunta. Voy a amplificar. Espérenme un segundito. Voy a... El segundo ejercicio que quiero plantearles es este. Una bomba de flujo radial puro impulsa un combustible de densidad 1350 kilogramos sobre metro cúbico. O sea, no es agua. Y gira el rodete a 10.000 revoluciones por minuto. La elevación de presión total efectuada por la bomba, o sea, la presión que le entrega el fluido a la bomba al fluido es de 35 bar. La tubería de succión y la de descarga tienen la misma altura con relación al nivel de referencia. El espesor del rodete a la salida es de 8 milímetros. La eficiencia o rendimiento hidráulico es del 77% y el rodete tiene 8 álabes. Siempre que me den álabes tengo que pensar en la ecuación de Stódola, ¿no? La fracción cubierta por los extremos de los álabes es despreciable, o sea, no se toma en cuenta que los álabes bloquean una pequeña parte del área de flujo. Luego dice que el ángulo de flujo a la salida del rodete es de 30 grados. El coeficiente de velocidad o de flujo a la salida del rodete es 0,2.
utilizar la ecuación de Stodola y la siguiente ecuación. Es la que ya había subrayado en el anterior ejercicio. Esta es la ecuación que nos relaciona el factor de carga con el factor de deslizamiento en una bomba centrífuga. Nos piden que calculemos el diámetro exterior del rodete y, inciso B, la potencia que el rodete entrega al fluido en kilowatts, y C, el caudal con el que opera la bomba en metros cúbicos segundo. Bien, cuando hablo de factor de carga y hablo de factor de deslizamiento, estoy hablando de condiciones reales de trabajo, ¿no? Y una bomba tratamos de que siempre opere con flujo radial puro a la entrada, para eso se la diseña, para que el rendimiento sea más elevado durante la operación de la bomba. Para un flujo radial puro a la entrada, el diagrama de velocidades se reduce a un triángulo rectángulo, como el que está mostrado. No hay componente tangencial de velocidad. Entonces, aquí está el resumen de toda la información que me han dado. La elevación de presión entre la entrada y la salida del rodete son 35 bar. Está resumido todos los datos. Aquí están las incógnitas, lo que me piden que calcule. Y entonces, si hago un esquema de lo que me han dicho en la bomba, el nivel 1 y el nivel 2 están, el punto 1 y el 2 están al mismo nivel de referencia. Esta es la bomba, esta es la tubería de succión y esta es la tubería de descarga. Si planteo Bernoulli entre la entrada y la salida de la bomba, tengo esta expresión, ¿sí? Donde HB es la altura útil que entrega la altura de carga útil o altura de bomba, que es la energía que representa la energía útil que la bomba entrega al fluido. Si consideramos que estas dos tuberías están al mismo nivel y tienen el mismo diámetro, la velocidad 1 aproximadamente igual a la velocidad 2, la altura con respecto al nivel de referencia es la misma, y entonces reemplazando esto en la ecuación de Bernoulli me sale que la elevación de presión, que sería P1 menos P2 entre el peso específico, debe ser igual a la altura de carga útil de la bomba. Entonces, reemplazando que peso específico es densidad por gravedad y haciendo la conversión de 35 bar, que es lo mismo que 35 por 10 a la 5 pascal, voy a calcular la altura de bomba útil o la altura de carga útil de la bomba, que en este caso nos da 264.55. Bien, con esta altura podría calcular, si me voy al diagrama o a la definición de rendimiento hidráulico, altura útil sobre altura teórica, voy a despejar la teórica, que sería este valor, más grande que la útil, ¿no? Esta es la altura que representa la energía que el fluido entrega, que la bomba entrega al fluido, sin considerar pérdidas. Entonces, ¿para qué he hecho eso? Para aplicar la definición de factor de carga que involucra a esa altura teórica
Y entonces, aplicando Stódola, he calculado el factor de deslizamiento, que en este caso me da 0,7, y aplicando la relación, esta que he subrayado acá, entre los dos factores, el de carga y el de deslizamiento, he calculado que el factor de carga es 0,46, y volviendo a la ecuación anterior, que quedó pendiente, despejando U2, voy a calcular la velocidad tangencial U2 a la salida del rodete. Pero esta velocidad U2 también es pi n de 2 sobre 60, y entonces despejando de 2 de aquí, voy a llegar a calcular lo que me han pedido, el diámetro a la salida del rodete. El diámetro a la salida del rodete para esas condiciones de funcionamiento, considerando todos los datos que me han dado, había sido 16,3 centímetros el diámetro de salida del rodete. Bien, calculado eso, calculado ese diámetro, me han pedido calcular la potencia que el rodete entrega al fluido. Hay diferencia con la potencia de accionamiento, ¿no? La potencia que el rodete entrega al fluido es W.E. Y para calcular eso necesito aplicar la ecuación de Euler, que toma en cuenta la altura de bomba teórica. Como es flujo radial puro, esto es 0 a la entrada. Esto es C2U. Y entonces C2U despejado de aquí, lo tengo escrito en la parte izquierda, en esta parte. Reemplazando los datos que tengo hasta ahí, encuentro que esta velocidad, la componente tangencial de la velocidad absoluta a la salida del rodete, es de 39,36 metros sobre segundo. Conocida esa velocidad, puedo plantear mi diagrama de velocidades a la salida del rodete. No es un triángulo rectángulo, es un triángulo normal. U2 igual a omega 2, C2 vector es igual a U2 vector más omega 2 vector. Trabajando en forma escalar, puedo dividir esto en dos triángulos, y si aplico tangente al triángulo de la derecha, voy a tener la expresión que está escrita aquí, ¿no? Opuesto C2M, que es este tamaño, entre este cateto que sería U2 menos C2U, que está escrito acá. Despejando C2M y reemplazando valores, me da 26,67. ¿Para qué he hecho eso? Para poder calcular el caudal con datos de salida del rodete. Este sería el área de flujo, sin considerar que los álabes bloquean el flujo. Aquí está, no consideramos eso, lo despreciamos. Entonces, este sería el área de flujo por la velocidad axial o meridional a la salida del rodete. Reemplazando, me da el caudal con el que operaría esta bomba, que es 0,1092 metros cúbicos segundo. Calculado este caudal, puedo calcular la potencia que el rodete entrega al fluido, simplemente con esta ecuación. Si esta es la altura útil, densidad gravedad por caudal es la potencia que el fluido entrega
que el rodete de la bomba entrega al fluido. No es la potencia de accionamiento, ¿no? La potencia de accionamiento es la potencia que entrega el elemento que acciona la bomba. Puede ser un motor eléctrico o un motor diésel o un motor a gasolina. Habría que tomar en cuenta el rendimiento mecánico, en ese caso, que es el factor que corrige o que toma en cuenta la energía que se pierde en el acople motor-bomba. En este caso, estoy calculando la potencia que el fluido o que el rodete de la bomba, la potencia que la bomba entrega al fluido. Si estoy tomando en cuenta la altura útil, ya he considerado el rendimiento hidráulico, ¿no? Que está aquí. Ya he tomado en cuenta que hay pérdidas hidráulicas dentro de la bomba. Esta es la altura útil. Y entonces, multiplicando estos 4 factores, voy a encontrar la potencia en el rodete, o sea, la potencia que el rodete de la bomba entrega al fluido. Bien, hemos terminado de resolver. Eran 3 preguntas. Voy a repetir lo más importante. Primero, hemos sacado todos los datos y hemos planteado un esquema, ¿no? Nos han dicho que los 2 puntos, entrada y salida, están al mismo nivel en esta bomba. Entonces, planteando Bernoulli, entrada y salida, tengo que el cambio o la elevación en la presión, en este caso, es igual a la P1 menos P2 entre gamma es igual a la altura de bomba útil. Y del P1 menos P2 es la elevación de presión, porque una bomba me eleva la presión, y peso específico es densidad por gravedad, igual a la altura de bomba útil, que es la altura que representa la energía que la bomba entrega al fluido. Me han dicho que esa elevación de presión son 35 bar, eso lo paso a Pascal, que está aquí, y reemplazo en la última expresión, en esta, los datos que tengo hasta ahora. La altura de bomba útil, 264.55. Luego aplico definición de rendimiento hidráulico, altura de bomba útil sobre teórica, encuentro la altura de bomba teórica, que debe ser lógicamente más grande que la útil, porque la útil toma en cuenta las pérdidas. Con esta, o por qué he encontrado la teórica, porque voy a irme a la definición de factor de carga, y el factor de carga toma en cuenta la altura teórica, y entonces queda pendiente esta ecuación, porque tengo que conocer cuál es el factor de carga. Aplico Stódola, encuentro el factor de deslizamiento para condiciones reales de funcionamiento. Aplico la relación entre factor de carga y factor de deslizamiento, y entonces encuentro el factor de carga para este caso 0.46. Vuelvo atrás a esto que quedó pendiente y encuentro la altura de bomba teórica, porque conozco todo lo demás. Calculo la velocidad tangencial a la salida, porque conozco la teórica, G es conocido, acabo de calcular el factor de carga, entonces encuentro la velocidad tangencial a la salida del rodete. Con esta velocidad tangencial y planteando que también es igual a πn de 2 sobre 60, puedo calcular el diámetro que debería tener a la salida el rodete para esas condiciones de funcionamiento. Haciendo el cálculo me da 19.3 centímetros. Bien,
Luego me han pedido que calcule la potencia. Y para calcular la potencia en el rodete, lo que necesito es, fíjense acá, perdón, el caudal. Primero voy a calcular el caudal. Para calcular el caudal necesito la componente meridional de la velocidad y para eso planteo ecuación de Euler, altura de bomba teórica. Este término es cero porque tengo flujo radial a la entrada y entonces despejando C2U, teniendo la altura de bomba teórica, teniendo la velocidad tangencial a la salida del rodete, encuentro C2U que vale 39,36. Planteo mi diagrama de velocidades a la salida del rodete y dividiendo en dos triángulos rectángulos, puedo aplicar tangente al triángulo de la derecha y encuentro C2M, porque con C2M puedo calcular el caudal con el que opera la bomba. Área de flujo por C2M. Como el espesor de los álabes es despreciable, no bloquean el área de flujo, entonces no toma en cuenta el factor que toma en cuenta que el espesor del rodete bloquea una parte del área de flujo. Finalmente encuentro que el caudal es 0,1092 metros cúbicos segundo y puedo calcular ahora la potencia en el rodete porque ya conozco el caudal. No podía haberlo hecho antes, no conocía el caudal. Primero debería haber calculado el caudal para poder calcular la potencia en el rodete, reemplazando todos los datos y tomando en cuenta la altura de carga útil o la altura de bomba útil. Reemplazando me da 283.11 kilowatts. Bien, entonces, esto quería resolver hoy. Tengo una reunión en la facultad. Tengo que asistir a una reunión en la facultad. Voy a terminar mi clase acá. La próxima clase voy a empezar turbinas Francis. Aquí hemos terminado de hablar de las bombas centrífugas. Con el auxiliar seguramente han resuelto otros problemas o van a resolver otros problemas. Creo que con esto estaría terminado esta parte de la materia. No sé si alguien quiere decir algo o preguntar algo. Como material de la clase de hoy, para que ustedes los revisen, cuidado para cuando estudien para el parcial.